Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Intentaré hacer algunas aproximaciones teóricas y al final intentaré, no sé si lo lograré, hacer algunas derivaciones prácticas sobre el tema del derecho a la salud y de modo particular el derecho a la medicalización. El mundo actual, que no es de los últimos años, sino de varias décadas atrás, según varios pensadores, está calificada con un mundo de ruptura. Incluso algunos hablan de disruptura. Un mundo que entra en ruptura significa que tiene una quiebra. O para decirlo más sencillamente, no es un mundo lineal, no es un mundo circular, sino un mundo zigzagueante. Varios autores intentan darle un nombre a este mundo de rupturas. Zygmunt Bauman dice que debemos llamarle el mundo líquido, dando a entender de que a diferencia del pasado, nada es sólido, ni duradero, ni estable. O si ustedes quieren, como dice Lipovetsky, todo es efímero, todo es momentáneo, todo es babélico, todo es circunstancial. Morin, un pensador francés todavía vivo que visita el Ecuador con alguna regularidad, piensa que el término más acertado para caracterizar el mundo actual es el mundo de la incertidumbre. Porque cuando uno cree que tiene certezas, inmediatamente surgen conocimientos, hechos, datos, informaciones, criterios que contradicen las certezas. Y no es que lo contrario de lo que pensamos se vuelve verdadero, sino que vivimos en la ambivalencia de la incertidumbre. Eso sucede en todos los ámbitos humanos. Cuando uno cree saber que alguien ha cometido una fechoría, inmediatamente el malhechor informa y nos convence de que no es así. Y lo único que queda es la incertidumbre. Esto evidentemente está magnificado por la omnipresencia de los medios de comunicación. Y que hoy, desafortunadamente, por una ley que en mi criterio no es atinada, exige la contrastación. Es decir, que hay que oír a las dos partes. Oír a las dos partes es el camino más seguro para la incertidumbre y para la incomprensión. ¿Qué sucede cuando un mundo entra en quiebra? En griego se dice crisis, quiebra. No significa necesariamente que es un mundo fracasado, solo que está en quiebra, en crisis. Cuando sucede eso, a través de la historia podemos rastrear, lo que hacen los humanos es volver a discutir principios. Los principios no son verdades, son criterios acordados a partir de los cuales, con los cuales, de acuerdo a los cuales y solo con los cuales podemos reinterpretar la realidad. La realidad existe en sí misma, pero la realidad solo sirve para los humanos cuando los humanos la comprenden. Aunque el mundo existe con independencia del pensamiento humano, el mundo en última instancia no es como es, sino como los humanos lo piensan, como los humanos lo conocen, como los humanos lo relatan. De forma tal que más importante que cómo es la realidad es cómo los humanos creen, piensan, relatan, estructuran en el lenguaje y en el pensamiento lo que es la realidad. Por eso es importante devolverse a los principios. Hoy
debido a la enorme incertidumbre, tampoco hay del todo acuerdo en los principios. Me gustaría, aunque no vamos a tratar eso evidentemente, señalar que la mayoría de sociólogos y economistas actuales dicen que la humanidad tiene 4 crisis, al parecer todas ellas apocalípticas. Una crisis ambiental, de la destrucción de la naturaleza, que al parecer es irreversible. Una crisis energética, no hay energía suficiente para todo el trabajo humano, para todo el trabajo de las máquinas, y eso implica de alguna forma ahondar la crisis ambiental. Hay una tercera crisis social que permite entender o dar cuenta, aunque sea fenomenológicamente, de todo el conflicto humano actual. ¿Cómo no entender la crisis social si en un lugar del mundo los niños se mueren por desnutrición y en otro lugar del mundo muchos se mueren por sobrenutrición u obesidad? Un mundo así es un mundo esquizofrénico. ¿Cómo no entender que hay crisis social? Sí, 26, no 2.600, no 2.600.000, 26 adinerados del mundo poseen el 30% de toda la riqueza mundial. Y solo el presidente Piñera posee, solo él, el 1% de toda la riqueza chilena. Al año, son datos del PNUD, libres de sospecha por si acaso, al año, cada año, la humanidad produce 900.000 millones de dólares en riqueza productiva. Es decir, cada día se producen 2.500 millones de riqueza en el mundo. Suficiente para que no haya pobreza. No obstante ello, cada vez hay más pobreza, lo que quiere decir que la riqueza se concentra en pocas manos. No parece soluble en este sistema esa situación. La esperanza de vida de algunos pueblos de África y del sudeste asiático no pasan de 50 y tantos años, mientras que en algunos países de Europa la esperanza de vida supera los 90 años. ¿Quién es responsable de esos 40 años de diferencia en la esperanza de vida? Algo no está bien, algo no funciona bien. Por eso la crisis no es epidérmica, no es superficial, es civilizatoria. Y por eso muchos autores sostienen que no es cambio de modelo económico, no es cambio normativo, no es un cambio solo de educación, tiene que ser un cambio civilizatorio. Y cuando el mundo cambia radicalmente de rumbo, se conoce con el nombre de tiempo eje o tiempo axial. El Renacimiento, por ejemplo, para los europeos es un tiempo eje. Si la humanidad venía a una dirección en la Edad Media, el Renacimiento reorientó directamente en otra dirección opuesta. Para que se hagan ustedes una idea, en la Edad Media, una estrategia de santidad era flagelar y flagelarse a sí mismo. San Vicente Ferrer es uno de los mayores flagelantes y por eso la Iglesia le convirtió en beato y santo. Hoy, el flagelamiento es un delito y el autoflagelamiento es sin duda
una ensaña mental. Quiere decir que lo que parece de una forma, en los mundos de ruptura se semantizan de una forma radicalmente distinta. Y esto hace pensar algo que es fundamental y que muchos de los ecuatorianos lo tienen claro. Todo lo humano es temporal. No es verdad lo que nos dicen muchísimos, que siempre ha sido así. No hay nada que haya sido siempre así. Todo lo que es a nivel humano y social es una construcción social que en un momento determinado se deconstruye para volverse a construir en otra dirección. Hoy, por ejemplo, sabemos ya que la sexualidad no es natural, pero algunos siguen diciendo que es natural. La sexualidad es una construcción social. Y como toda construcción social, se puede deconstruir para volverse a construir en otro sentido. Qué difícil que nuestra población entienda algo tan sencillo. Pero en cambio, curiosamente, entienden rápido que en la tecnología sí se deconstruye y sí se reconstruye. Ya no usamos plancha de carbón. Se deconstruyó, perdió vigencia, ya no es actual. Ya no usamos la máquina de escribir, se deconstruyó, dejó de ser actual, porque tenemos una máquina que es mejor. Pero eso mismo sucede con las conductas humanas, con los conocimientos humanos. Por lo tanto, los conocimientos son también provisionales, efímeros, se deconstruyen. Los valores humanos también, por ahí nos dicen que los valores son eternos, nada más falso. Yo siempre cuento con enorme tristeza, porque a mí me hizo daño, que de niño me enseñaron que guardar dinero era avaricia, era uno de los 7 pecados capitales, suficiente para que uno merezca los horrores del infierno. Y me traumaron tanto que nunca pude guardar dinero hasta el día de hoy. Y ahora que ya estoy adulto, me vienen a decir que el ahorro es una virtud. Me atrasé en el tiempo. No es verdad que los valores son eternos. La avaricia hoy es virtud del ahorro. Y lo que en un momento dado es inmoral, en otro momento dado puede ser de otro modo. Cambian. Me encantaría que ustedes se acerquen un día a la iglesia de la compañía y apenas entran a mano derecha hasta una réplica del cuadro de Hernando de la Cruz sobre el infierno. Y hay un montón de pecados que yo no identifico porque ya desaparecieron. Se deconstruyen y surgen otros. La Iglesia Católica ahora, en unos días, va a tener un sínodo y va, por ejemplo, a discutir y aprobar que ensuciar es un pecado grave capital, que no estaba en el decálogo tradicional. Ojalá se entienda, no es verdad que siempre ni la sexualidad, ni la familia, ni la afectividad, ni la higiene han sido siempre así. Todo lo humano aparece, tiene vigencia, pierde validez y se reemplaza por otro. Las sociedades de mentalidad conservadora como la nuestra no pueden procesar esos cambios, pero es paradójico, en la tecnología sí. Manejan el celular último modelo, pero su mente en cambio es medieval, lo cual genera una disfunción, pero no se da cuenta el susodicho, pues claro. Se imagina con un celular último modelo y sexista, racista, prebendista. Qué combinación más exótica. Si modifica la tecnología, modifique también la estructura mental. Y no sea usted de esos individuos que quieren envejecer indignamente, diciendo que los jóvenes de ahora ya no tienen valores, tienen otros, no los suyos, que es distinto, como es obvio.
Y en lo que a mí respecta, los jóvenes son mucho mejores que nosotros, los adultos. Si ustedes tienen niños, piensen, más listos, más abiertos, más inteligentes, más generosos. Pero decimos, no, ya no hay valores. No, ya no hay los mismos valores. No hay cómo. Yo siempre pongo como ejemplo, a mí me enseñaron, porque mi madre era de la zona rural, en el Valle del Chota, que salude a todos los mayores. Entonces pasaba saludando, pero en el pueblo habían pocos, pues. Pero cuando ya nos trasladamos a vivir en Ibarra, que era el lugar de mi padre, ya no podía saludar a todos, porque no podía, porque hay mucha gente. ¿Se imagina saludando a todos los que pasen en la calle? No hay cómo. Entonces no es que uno es mal educado. No es posible. Entonces lo que es un valor en un determinado contexto, época y lugar, en otro sitio no. Pero eso sucede con todo. Eso se llama en ciencias sociales la construcción y la deconstrucción de algo. Y es la primera idea para tener la apertura suficiente para entender a los que no son como nosotros. Pero bueno, eso nos llevaría a otros temas un poco más complejos y eso. Le decía, entonces, estas crisis llevan a discutir principios. Y hoy es en los últimos años, tal vez 30 años, hay acuerdo en 3 principios. Acuerdo no absoluto, pero acuerdo al fin. Hay acuerdo. ¿Cuáles son estos 3 principios en los cuales hay acuerdo, a partir de los cuales, con los cuales podríamos repensar otra civilización? Estos 3 principios son: 1, el principio de secularidad. El principio de secularidad en realidad no es nuevo, ya los griegos lo tenían. Y consiste, voy a usar la fórmula griega, la fórmula aristotélica, para que se entienda y después, si quiere, le ampliamos. Los griegos decían lo siguiente: el orden de los humanos no es el orden de los dioses. ¿Qué significa eso? Que lo que hacemos los humanos no es responsabilidad de los dioses. Punto. ¿Y por qué este es un principio y un acuerdo? Porque sin este principio, muchísima gente sigue pensando que lo que sucede es porque Dios quiere. Y si lo que sucede es porque Dios quiere, entonces evidentemente solo nos queda que la resignación, pues. Pero si partimos del supuesto que lo que sucede no es por destino, no es por providencia, sino por decisión humana, entonces tenemos que inmediatamente hacernos responsables de lo que sucede y lo que debe suceder. Más o menos como sucede en nuestro medio, que no hay forma de resolver el tema de los accidentes de tránsito. Me imagino que ustedes conocen que ocupamos el 4º lugar en el mundo en siniestralidad, y me parece que el 2º lugar en mortalidad por tasas. Claro, no, una cosa espantosa. No hay forma, todos los días es... ¿Cómo resolvemos? No hay forma. Con las leyes no, por si acaso. Porque siempre hay esa idea de que haciendo leyes, las leyes son importantes, pero con eso no se resuelve. Eso es peligrosísimo. Suponer que haciendo leyes, tenemos leyes para todo, muy buenas, y algunos más conservadores dicen, aumentando las penas. Pues no, por ahí no ha ido Es un cambio de mentalidad, un cambio de etos. Y uno de los aspectos que hay que cambiar es que no suceden los accidentes porque Dios ha querido, ni porque les llegó la hora ni el destino, sino por malas conductas. Y si partimos del supuesto que son los humanos con su responsabilidad y conducta los que generan, entonces sí podemos componer, sí podemos reparar. No sucede lo que tiene que suceder. Sucede, no absolutamente, por cierto, lo que los humanos decidamos. Este principio no es de ateísmo, por si acaso, sino que consiste en no ponerle a Dios en donde no tiene nada que ver Dios. Nuestra gente se enferma, ¿y cuál es el dicho?
Dios me pone una prueba. Disculpe, Dios no hace pruebas. Los profesores hacemos pruebas. Cuando usted busque un cargo, tiene que hacer una prueba. Pero Dios le ha puesto una prueba. ¿Y qué tal que no pase la prueba? Pues Dios no le meta a Dios, respétele a Dios. Déjele a Dios en el lugar que merece. Hay un teólogo que se llama Alejandro Torres Queiruga, perdón que me meto en temas que no son de mi dominio, pero este teólogo Alejandro Torres Queiruga dice que pedirle cosas a Dios es herejía. ¿Qué es esto de pedirle? Una enfermedad, a Dios. Voy a dar un examen, ayúdame. Respétele a Dios. No le mete en la vida cotidiana. Y Dios, por cierto, no regala carros. Algunos me entendieron, ¿no? Regalito de Dios. Oiga, que injusto, a mí no me ha regalado. A unos regala y a otros no. Es peligrosísimo poner en nombre de Dios lo que hacemos los humanos, porque de ahí sale un Dios discriminador, pues, que a unos les cura y a otros no, que a unos les ayuda. Cuidado, por favor. Entonces, este principio de secularidad no es un principio de ateísmo, por si acaso, solo que devuelve al sujeto humano la autoría del suceder, que no es lo mismo. Si tenemos una sociedad con malos indicadores sanitarios, no es porque Dios ha querido, es responsabilidad nuestra. Si tenemos una sociedad con pobreza, no es que Dios ha querido, es responsabilidad nuestra. Ese es el principio que hay acuerdo. Insisto, no es un principio que niega a Dios, sino que devuelve a los humanos la autoría y la responsabilidad de lo que sucede. Por lo tanto, si es que de ahí partimos, tenemos que cambiar el concepto de accidentes de tránsito. No son accidentes. La inmensa mayoría son delitos, que no es lo mismo. Note lo que es la palabra accidente. No son accidentes. La mayoría son delitos. Pero al decir accidente, tiene la connotación de casuístico, inesperado, inevitable. No son la mayoría accidentes, son delitos. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de aceptar y por lo tanto corregir de otra forma. Ese es el principio de secularidad. El otro principio es un poquito más complejo, más profundo y que tiene mayor, curiosamente, aceptación. Es el principio de perduración, que consiste en suponer que los humanos estamos diseñados y equipados para la vida. Y por eso el dolor es un aviso del cuerpo de que hay una amenaza a la vida. Y salvo excepciones, los humanos queremos seguir viviendo. Queremos durar en el tiempo. Ahí hay acuerdo. Los humanos queremos durar, queremos vivir. Y estamos equipados para vivir. Pero el mismo principio parte del supuesto de que lo único seguro y lo único cierto es la muerte. Esa es la paradoja radical humana. Querer vivir, estar equipados para vivir y no obstante ser seres para la muerte. La muerte es lo único seguro hablando de los humanos. Ni la fortuna, ni el éxito, ni el fracaso, ni la desgracia son seguros. La muerte, lo único seguro. Por eso tendríamos que corregir los lenguajes. A mí un familiar me dice, nuestro primo está con cáncer, se va a morir. Y yo con toda mala sangre le digo, ¿y tú también? Con cáncer o sin cáncer, todos vamos a morir. Y es absolutamente secundario cuándo. Hoy, mañana, 2 años, secundario. Y ahí viene el asunto.
Entonces, ¿qué hacemos si constatamos esta realidad? Que somos seres equipados para la vida y no obstante, lo único seguro es la muerte, que es el no ser, la ausencia, el vacío. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué tenemos que hacer para organizar en este mundo de crisis un mundo que responda a esta situación? Hay acuerdo en lo que le voy a decir. Hay acuerdo en que debemos crear estrategias, políticas públicas, modelos sociales, modelos educativos que busquen alargar la vida. O para decirlo con un autor que a mí me gusta mucho, que es Levinas, que la muerte sea un todavía no. Que no es lo mismo que la muerte no. Hay acuerdo, los humanos tenemos que alargar la vida. Pero, como la muerte es segura, independientemente de lo que hagamos por alargar la vida, acuerdo segundo, independientemente de la largueza que la vida nos depare, hay que buscar calidad de vida. Entonces, esos son los acuerdos: alargar la vida y que la vida tenga alguna calidad. ¿En qué entendemos por calidad de vida? Y ya no hay acuerdo. Pero podemos acordar que cada uno o que cada grupo busque en su concepción qué entiende por calidad de vida. Ahí hay acuerdo. Y esto lleva a algo interesantísimo que ha cambiado el enfoque de los sistemas sanitarios, de los sistemas educativos y de los sistemas judiciales, aunque ustedes no lo crean. Y es que, a diferencia del pasado, que no queríamos hablar de la muerte, hoy tenemos que decir que la vida va a ser de calidad si buscamos que la muerte sea una muerte de calidad. Me encantaría hablar de ello muchísimo, pero no es el momento. Pero sí le diría rápido, para poder entender el tema de salud, que inmediatamente voy a referirme, lo siguiente. Una muerte es buena muerte, cuando acontece después de que un ser ha cumplido su ciclo de vida. Por lo tanto, es miserable la sociedad que permite que sus niños mueran. Es una sociedad ruin, porque los humanos deberíamos morir después de cumplir un ciclo. Y el ciclo termina en la adultez, en la vejez. Por eso la Organización Panamericana de la Salud pone en mortalidad infantil uno de los indicadores para saber qué tipo de sociedad tenemos. Nadie debe morir temprano. Eso dice mal de una sociedad. No es una buena muerte la muerte de un niño. 2, para que sea una buena muerte, tiene que ser una muerte por algo inevitable. Porque si es inevitable y no podemos hacer más, ni la ciencia, ya listo. No hay más, es un hecho. Pero que se muera un niño por algo evitable, dice peor de la sociedad. Que se muera un niño y además por algo perfectamente evitable. Miserable de sociedad. Y esa sociedad tenemos. 3, una buena muerte es aquella que acontece en tiempos cortos. Después de aquí voy a derivar una conducta judicial que a mi modo de ver es importante. No alargar la vida, porque con frecuencia alargar la vida implica alargar el dolor y la agonía. La muerte es buena muerte cuando acontece en tiempos cortos. No puede estar agonizando 3 años. No sé cuánto será corto, pero no años.
Y hay personas que quieren alargar la vida de sus familiares innecesariamente, cuando ya ha cumplido su ciclo de vida, y quieren darle quimioterapia a los 80 años. ¿Para qué? Para que viva 2 meses más. ¿Con qué calidad de vida? La buena muerte es muerte digna. Y obviamente, porque hay muchos más puntos, solo por razones de tiempo, a mi modo de ver, son los 4 importantes, a mi modo de ver. Hay otras condiciones de una buena muerte, pero no es la conferencia sobre eso. Pero me parece que hay que saber también lo siguiente: una muerte es buena cuando está acompañada. Dicen mal de nuestra sociedad que cuando viene un niño le preparan la ropa, tiene controles médicos, la familia le visita a la embarazada, preparamos el nombre, le hacemos una fiesta. Pero ha visto qué sociedad tan ingrata. Cuando son grandes y adultos, son desechables. Una muerte tiene que ser acompañada y preparada. Pero le adelanto algo: si la muerte es segura, todos tenemos que estar siempre preparados para morir, porque podría ser hoy. Y si usted sabría que va a morir hoy, tarde o mañana, ¿qué haría sus últimas horas? ¿Haría un soborno? ¿Asaltaría a alguien? ¿Haría una picardía? ¿Buscaría una estafa bancaria? No, seguramente se amistaría. Pues estar preparados para la muerte mejora la calidad conductual de los individuos. Solo los que se creen inmortales siguen haciendo fechorías. De más está decir, mejor saben el personal de salud, que hoy en día, como parte de la muerte de calidad, se está exigiendo lo que se llama el testamento vital. Pero se hizo una encuesta recién en el Ecuador, y solo de profesionales, nos llegaban al 2% que conocen qué es un testamento vital. En el Chota, cuando no queremos hablar de algo que nos duele, decimos, deje así. Entonces, deje así. Pero ustedes tendrían que saber qué es un testamento vital. Mejora la calidad de la muerte y por lo tanto mejora la vida previa. Y que nadie se muera con resentimientos. Eso es un elemento de tener un tiempo para amistarse, para resolver entuertos, para disponer qué hacer con él después de muerto. Para que no suceda como sucede en nuestras familias, que se muere alguien y alguien se adueña del cadáver. Entonces muere una hermana mía, mi hermana dijo que le entierren en Ibarra, pues alguien decide que no, y alguien se adueña. Dijo, pero no. Por eso hoy en Europa le exigen testamento vital a partir de cierta edad. 50 años, testamento vital. Pero nosotros ni hemos oído, muchos de nosotros. Bueno, es otro tema, ¿de acuerdo? Pero ese es un aspecto también de la calidad de la muerte. Pero todo esto, ¿a dónde conduce? Al tercer principio, que es el siguiente, que es el principio ético, pero no es una ética tradicional, no es la ética aristotélica, no es la ética del bien común, porque ustedes tienen que saber, hay cosas, por ejemplo, que a mí me encanta explicar en clase, que la mayoría de las cosas que los humanos hablamos no existen. Claro, que usted camina en el mundo, encuentra árboles, ríos, nubes, lluvia, montañas, personas, animales, insectos, aire. Pero usted camina por todo el mundo y no le encuentra el bien en ninguna parte. Porque el bien no existe en sí mismo. El bien es un invento humano, un gran invento, por cierto. Pero es invento humano. Sino que los humanos a veces inventamos aparatos, pero a veces inventamos ideas.
Y son tan importantes los aparatos como las ideas. Por ejemplo, la igualdad no existe en la realidad. No hay. Ni siquiera dos agujas iguales son iguales. Parecen iguales. La una es una, la otra es otra. Así que la igualdad no existe. Es una invención humana. Pero claro, una gran invención humana. Los griegos inventaron la igualdad numérica, que permite tecnológicamente resolver el tema de trabajos, el de porciones, que yo doy tanto de esto, recibo tanto, que esto equivale a tanto. Esa es la matemática, una igualdad numérica, pero esa igualdad no existe en la realidad. Pero en cambio, qué útil que es esa igualdad para... En la Revolución Francesa inventaron la igualdad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Eso se iba contra directamente la monarquía, porque la monarquía es la que era dueña de la ley y la que distribuía arbitrariamente, discrecionalmente, a quién disculpar, a quién sancionar. Entonces, que seamos iguales ante la ley es un invento de la Revolución Francesa. Pero en cambio le corresponde al marxismo y al movimiento anarquista y al movimiento obrero del siglo XIX luchar por la igualdad social, que es otra cosa. La igualdad jurídica no da igualdad social. La igualdad social es otro invento y otra conquista, otra construcción extraordinaria del XIX. Y hoy en los últimos 40, 50 años, dependiendo de dónde hablemos, en Europa 50 años ya, en América menos, estamos hablando de equidad de género. Pero como algunos, sobre todo varones, no entienden que las mujeres son las que quieren ser varones, entonces dicen quieren ser iguales, entonces quieren tener los mismos vicios. No entendió, disculpe, no sea tan primario. Las mujeres no quieren igualdad, no es que quieren ser iguales en contenidos, quieren ser iguales en derechos. Entonces, para evitar el malentendido, ya no dicen igualdad de género, sino equidad de género. Esa es otra, porque la igualdad social no había traído equidad de género. Y seguramente cuando se consiga, esperemos que sí, la equidad de género, surgirá más adelante otra invención que va mejorando la calidad de vida. Así que no hay que asustarse con estas reivindicaciones. Todo lo contrario, mejoran. Y usted sabe que nuestro país tiene tecnología avanzada en muchos aspectos, pero en cambio en mentalidad estamos en la Edad Media, literalmente. Aquí en el tema de equidad de género no hay cómo avanzar nada, porque siempre algunos se molestan. Disculpe, las mujeres tienen los mismos derechos, ni más faltaría. Por lo tanto, tienen el derecho a la participación social, tienen derecho al trabajo remunerado. No puede haber trabajo no remunerado. Sin embargo, el trabajo doméstico no está pagado. Eso es explotación. Por ejemplo, ¿por qué no discutimos cómo pagar el trabajo doméstico? Y nos dice, no han oído. ¿Pero cómo? Entonces los maridos no van a tener una esposa sino una empleada. Así hechos los profundos. Qué primarios, qué básicos, oiga. Ese es el problema en el Ecuador. Algunos, y parece que están haciendo algo profundo, dicen tan básico que uno no sabe ni qué contestar, pero no porque no hay argumentos, sino porque es tan elemental lo que dicen. Es como que le dicen, la pared es blanca. No me diga, oiga. Me enternece su profundidad. Por favor. ¿No sabe cómo es en Noruega, en Suecia? Si la señora o el señor, cualquiera de los dos, trabaja en la casa y no tiene un trabajo remunerado, en el rol de pagos de ella o de él le sale el 40% a nombre de ella o de él. Aquí, ¿usted cree que podríamos discutir en la asamblea? ¿Usted cree que algunos de ustedes pensarían eso? Eso es de equidad de género. Pero aquí no hay algunos ni se les ha ocurrido.
En derechos estamos muy atrás. Porque nuestra mentalidad es curiosa, es bastante medieval. Y no solo en eso, tenemos muchísimos. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que es así medieval, y es que somos serviles, adulones, generosos con los poderosos. Y somos aleves, violentos, rigurosos, severos con los débiles. Medieval. En las constituciones de Europa es mucho más grave insultar a una persona que no tiene nombre, a un común, que a una autoridad. En cambio, con la mentalidad medieval decimos, no, ¿cómo le va a insultar al presidente? Pues yo insulto al presidente 3 años. No sé, no conozco, por si acaso estoy adivinando, ¿no? Al ministro, pero al conserje en Europa es al revés. Cuanto más alta es la investidura de alguien, más riesgo tiene de poder ser criticado, cuestionado. Y cuanto más débil, cuanto menos jerarquía tiene alguien, es más indigno agredirle. Pero la mentalidad medieval nuestra es, con los poderosos somos serviles. Con los débiles, usted ya sabe cómo son. Así opera el sistema de justicia, y así opera la policía, y así opera la educación. Qué feo. Solo tiene que pararse en los controles de la policía. Viene un carro grande y el policía casi le dice, siga usted. Pero viene una camioneta, pongámosle que sea destartalada, y el que conduce tiene sombrero con una pluma de indígena cotopaxense. Ahí la severidad. Qué fea sociedad miserable. Espero que nadie sea así. Pero tenemos que algún día hablar de cómo somos los ecuatorianos para mejorar. Espero que tampoco es el tema. ¿A dónde quiero llegar? Entonces se están discutiendo otras cuestiones fundamentales, y entonces surge el tercer principio, que es el principio ético, pero decía que no es el normativo. El principio ético nuevo, que no es normativo, que no busque el bien común, porque no va por ahí, es otra ética. Se llama la ética del cuidado, que consiste básicamente en decir lo siguiente: todo lo que cuida la vida, porque ya quedamos en el acuerdo de que hay que alargar la vida y que la vida tenga alguna calidad. Por lo tanto, todo lo que cuida la vida, mejora la vida, preserva la vida, promueve la vida, cuida la vida, es bueno, es legítimo, es deseable y es mandante de que sí. Y por el contrario, todo aquello que daña, perjudica, amenaza, destruye a la vida, no es ético, es malo. Y por lo tanto, indeseable, ilegítimo y mandante de que no. Este último principio, solo le cuento como anécdota porque algunos no se enteran, ha llevado en que en Europa muchísimos jueces no son abogados, son antropólogos, son teólogos, son filósofos. Porque en última instancia una sentencia no tiene que ser literalmente jurídica, sino qué es mejor para cuidar la vida de alguien o de un grupo. Eso es lo que debe primar, no la letra. ¿Qué es mejor? ¿Cómo se cuida la vida? ¿Cómo se protege la vida? Y ahí con frecuencia cambia el enfoque. En Alemania, en Noruega, en Suecia, en Holanda, muchísimos jueces no son abogados, porque la función es cómo cuidar la vida. Esa es justamente la diferencia entre un abogado y un juez en el concepto antiguo. Estos principios
tienen una enorme implicación en el tema de salud. Porque entonces, si la vida es el eje de toda acción humana y buscando que la vida sea lo más larga posible, pero al mismo tiempo e independientemente de la largueza que tenga alguna calidad, entonces esto evidentemente nos lleva al enfoque del mejoramiento de las condiciones sociales de salud. Y por eso salud es prioridad, es primordialidad en todos los países que se jactan de desarrollados. La inversión en salud es la más alta en Inglaterra, en Barcelona, en Euskadi, en Holanda, en Alemania. La máxima inversión del presupuesto es en salud, con unos niveles e indicadores de cantidad ni para compararles con los nuestros. ¿Por qué una prioridad en salud? Porque la salud no es, como ustedes saben mejor que yo, solamente la ausencia de la enfermedad. Por eso nosotros tendríamos que discutir un día. Usted pregunta a la gente, ¿qué es salud? Inmediatamente la asocia a la enfermedad. Tanto que tenemos un ministerio de salud, que lo que hace no es salud, lo que hace es curar. Que es importante, por cierto, eso no está en discusión, pues. Pero la ausencia de la enfermedad no es salud solamente. La ausencia de la enfermedad es una condición sin duda importante, no cabe duda, pero no es sinónimo de salud. Usted puede tener una vida amarga, una vida de pobreza, una vida de violencia y no estar enfermo. La salud es un bienestar, déjeme decir una palabra distinta, la salud es un bien ser. ¿Qué implica? Que usted tiene condiciones psicológicas de bienestar. Y usted puede tener solo eso, ese bienestar psíquico. ¿Cuándo? Cuando usted, por supuesto, tiene trabajo digno, proporcional a su fuerza y a su capacidad. Por eso es miserable el trabajo infantil. Bien, salud es bienestar laboral, la vivienda, el trabajo, la parte física, la parte ambiental, la recreación, la parte recreacional, la cultura física, el acceso al arte. Eso es salud. Y por supuesto es importante la no enfermedad. Pero como los humanos frecuentemente nos enfermamos, efectivamente tenemos que curar, pues. Eso no hay duda. Pero hay que recordar lo siguiente. Hay una pregunta básica que se hace la OPS, la Organización para... ¿Por qué unos pueblos, por qué unas sociedades se enferman más que otros? Esto lleva a una idea que hoy en día es muy debatida en las ciencias sociales. Las enfermedades, aunque tuviesen elementos naturales patógenos, por ejemplo, bacterias, qué sé yo, microorganismos patógenos, o virus, o lo que fuese, o hongos, o lo que fuese, aunque tuviesen algún elemento constitutivo de la enfermedad de origen natural, finalmente las enfermedades son sociales. Porque ¿qué hace que una bacteria enferme a unos y a otros no? Niveles de nutrición, de higiene, y eso es social, pues. Entonces lo más importante, en última instancia, no es curar enfermedades, sino cómo hacemos, qué hacemos para que la sociedad nuestra no se enferme. Ese sería, obviamente, el estado ideal de salud. Por eso no es la respuesta a crear más hospitales. No estoy diciendo que no los hagamos, pues ya no he dicho eso, porque siempre hay alguien que puede entenderme primariamente. No he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que lo ideal sería que no tengamos que hacer hospitales.
Porque si no, ya sabe lo que nos pasa. El seguro social colapsa porque vienen de todas las provincias. Entonces, claro, siempre hay algún inteligente en el ministerio que dice, no, pero con el seguro, hagamos uno en cada provincia, le hace uno en cada provincia, pero colapsa igual. ¿Qué vamos a hacer, uno en cada parroquia? No, la pregunta básica es, ¿cómo hacemos para que no se enfermen? De modo tal que donde quiera que esté el hospital no tenga que llenarse. Ahí va la cosa. Es decir, esto que se llama, no me gusta la palabra prevención, sino promoción de la salud. Y por si alguien, porque hay un montón de criterios, a mi modo de ver, equivocados. Se oye decir así como la pared es blanca más o menos, que prevenir es más barato que curar. Falso, falso, falso. Prevención, promoción es mucho más caro que curar. Por eso es que las sociedades curan. Es más barato. Porque promover la salud significa no solo curar, pues, sino recreación, educación, vivienda, medio ambiente. Es mucho más caro, mucho más caro. Por eso mismo es que los estados desarrollados y que se jactan de modernos invierten mucho más en promoción de la salud, porque eso asegura, parece mentira, mejores niveles de rentabilidad. Porque la enfermedad amenaza la vida, disminuye la capacidad laboral, disminuye la libertad humana, disminuye la sexualidad, resta privacidad. Cuando uno está enfermo, podría perder la privacidad y la intimidad. Ahí cualquiera le toca, cualquiera le ve, cualquiera le viste, cualquiera le... Por eso la enfermedad resta derechos a la sexualidad, a la privacidad, al trabajo, a la recreación, a la libre movilidad. Por eso es importante evitar enfermedades. Pero evitar enfermedades no significa prioritariamente curar, sino prioritariamente inversión en todos los ámbitos sociales. Educación sobre todo, recreación, trabajo, vivienda, y eso es más caro. Y ese es un poco lo que marca entre los países desarrollados y los países que no estamos del todo desarrollados. La mentalidad. Entonces nosotros seguimos diciendo que el Ecuador va a estar mejor cuando exportemos más. Todos los días oye eso. Cuando produzcamos más. Sin duda es bueno producir. Pero por ahí no va el bienestar. Pero en cambio, estamos descuidando educación. ¿Cómo explica usted que cerca de 1 millón de jóvenes en los últimos 6, 7 años no ingresaron a las universidades? Porque les pusieron un examen que solo pueden aprobar los urbanos, pero los que vienen del campo no pueden. Y eso que intentan 4 o 5 veces, con el agravante de que, está bien, no entran a la universidad, pero la sociedad tendría que darles una oferta. El trabajo, por ejemplo. No hay trabajo, no entran a la universidad. Pues es curioso, aumentó el suicidio juvenil en el Ecuador, de una manera para asustarnos. No sé si esa sea la razón, ¿no? Ahí yo no conozco estudios, pero... Y además los padres de familia le culpan al chico, porque nosotros tenemos esa sociedad moralista, ¿no?, de culparle a la víctima. Esos chicos son víctimas de un modelo educativo que no les preparó para ingresar a la universidad. Pero la familia, en vez de entender, lo que hace es culparle al chico. Eso es uno de los relictos, rezagos de la colonia, culparle a la víctima. Aquí en este país le violan a una chica y la pregunta quedó, ¿qué hacía la chica ahí? Disculpe, que haga lo que le dé la gana. ¿Qué hacía sola? ¿Y por qué no puede andar sola? Pero la preocupación es ¿qué hacía sola? O sea, ¿qué está insinuando? Que ella tiene la culpa, ¿no es cierto? Vea lo que pasó en España con esa violación que hizo una manada, se llama la manada, en los toros de San Fermín, la manada, que le violaron a una chica en manada.
Y los jueces dicen que como la chica no protestó, no hizo violencia, entonces era un abuso sexual, pero no violación. Por lo tanto, en vez de los años que implica violación, que son muchos, le dan por abuso 3 años, porque la chica no protestó, no estaba en condiciones, pues. Ojo, hay que entender bien eso. O sea, es importantísimo entender estas cosas. Porque de lo contrario, nosotros pensamos que estamos haciéndolo literal, pero esa idea de culpar a la víctima es miserable. Y es muy común en nosotros, ¿no? Le golpean a la mujer y el argumento es, pero me provocó, o sea, ella tiene la culpa. O sea que, y es lo mismo, ¿no? Los pobres, son víctimas de una sociedad miserable. Pero ¿qué dice la gente? Porque son vagos, o sea, encima ellos tienen la culpa. La revictimización no es digna. Y es muy común en el mundo del judicial y es muy común en el mundo de la salud. Culpar a la víctima. Fue violada, no le puede culpar, porque le está revictimizando. Termino enseguida, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos lleva a plantear como un derecho humano, que no es uno, sino un conjunto de derechos, del derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud está el derecho al acceso a los medicamentos. Pero estos derechos no son eternos ni absolutos, son circunstanciales, son momentáneos, son provisionales. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir siempre. De manera tal que hay que entender lo que algunos no entienden. Somos seres para la muerte. Así que más allá de todos los cuidados que pueda poner el personal de salud, se va a morir. Se va a morir. Es que algunos, se muere alguien. Negligencia, es probable, hay que investigar. Pero usted no puede partir del supuesto que toda muerte es mala práctica médica. ¿Por qué? Porque somos seres para la muerte. Y en última instancia, no hay clínica, no hay médico, no hay ciencia que pueda evitar la muerte. Por eso lo que tenemos que juzgar es cuándo hay efectivamente negligencia y cuándo no, pues. Un amigo mío, ministro de Salud de Argentina, intensivista, pero experto en salud pública, sostiene que donde más mala práctica médica existe es en cuidados intensivos. Pero en Argentina no hay un solo juicio como mala práctica médica para alguien muerto en cuidados intensivos. Y me explica, dice, claro, como está grave el paciente, en la mentalidad de los familiares cabe la posibilidad de que se muera. Entonces, ¿cómo se muere? A nadie se le ocurre pensar que ahí hubo negligencia. Pero en cambio, va una chica, se hace una cirugía estética, entra caminando, se muere en el quirófano, mala práctica médica. Podría ser que la mala práctica médica esté en cuidados intensivos. Pero como la gente está esperando que se muera, no ven que ahí puede haber una negligencia. En cambio, en la otra, como no esperamos, ya partimos del presupuesto, podría ser que sea mala práctica médica, no cabe duda, pero no a priori, porque siempre hay imponderables en el cuerpo humano. Por eso es que es fundamental hacer estudios médicos, clínicos, no jurídicos solamente, para poder entender. Hay pacientes que con la mejor atención se van a morir. Es independiente, porque hay estas cosas. Y lo mismo hay que entender de la medicación. La empresa farmacéutica es la que se ha encargado, por una serie de mecanismos, de convencernos que la medicina es salud. Y la medicina es un recurso, sin duda importante, pero no absoluto, para la salud, por varias razones, incluso científicas. Ningún medicamento o casi ningún medicamento es neutro. Todos tienen efectos colaterales. Le mejoran algo y le empeoran algo.
Me gustaría que ustedes tengan un criterio general, que este criterio es de Martin Heidegger, uno de los mejores pensadores del siglo XX. Heidegger fue el que mejor explicó cómo toda técnica, todo insumo, todo instrumento tiene este doble carácter: mejora, ayuda, resuelve. Pero ese mismo insumo, instrumento, aparato que mejora, ayuda y resuelve, daña, destruye y perjudica. Todo medicamento ayuda, mejora, pero daña, empeora. Entonces no puede medicarse todo el tiempo a menos que sea estrictamente menester. La medicación debería ser, en lo posible, evitada. El tema, y esto hay que conocerlo, es que las transnacionales farmacéuticas son las que están detrás. Y para las transnacionales farmacéuticas, el negocio no es la salud, sino la enfermedad. Esto hay que entender. A ver, después de la industria militar, en rendimiento económico, la más rentable industria del mundo es la industria militar. Produce ganancias de 2.600 millones por segundo. Por segundo. Solo calcule cuánto cuesta un portaaviones, o cuánto cuesta un tanque, o cuánto cuesta un misil, ya puede imaginarse. Es la industria más rentable, la militar. Sin drogas, que es otra industria muy rentable, la segunda industria más rentable es comunicación. Todo lo que tiene que ver con computadoras, tecnologías, celulares, es el segundo mejor negocio. Tanto que los más adinerados de la cultura occidental, que son Bill Gates y los otros, venden tecnología comunicacional. Y el tercer, sin drogas, o sea, de industrias legales, digamos, ¿no? El tercer gran negocio del mundo es la industria farmacéutica. Y a la industria farmacéutica le interesa la enfermedad, porque ese es su negocio. Entonces nosotros no podemos caer en la trampa de las farmacéuticas. Entonces las farmacéuticas operan más o menos como las empresas transnacionales de alimentos. Me imagino que saben de lo que hablo. Por ejemplo, la Monsanto se ha comprado todas las semillas y después patenta una semilla genéticamente mejorada, y ahora todos los que quieren sembrar soya o soja, como dicen en otros lugares, tienen que pagarle y comprar la semilla. Ese es otro negocio de alimentos. Ahora, las farmacéuticas necesitan vender, y entonces necesitan que la gente se enferme, y necesitan convencer a médicos y a la población ahora de que cuando tome ese medicamento es cuando va a estar así, como si hubiera alguna cosa, una pócima así milagrosa. Los medicamentos ayudan, no cabe duda, y es un derecho acceder a ellos, pero no son milagrosos. Y además generan daños colaterales, por lo tanto hay que andarse con mucho tino. Ahora, todo esto tiene que ser usado también con esperanza de vida. Déjenme contarle, en la provincia de Jujuy se prohibió dar quimioterapia a personas mayores de 80 años. Porque si tiene 80 años, tiene un cáncer terminal, le van a dar quimioterapia, ¿y cuántos meses le van a alargar la vida? Ya, supóngase que usted dice, no, le van a alargar 1 año de vida. ¿Qué calidad de vida? Lo que pasa es que efectivamente hay una cosa que es interesante entender. Los familiares efectivamente quisiéramos que no se muera, pero socialmente hablando, que no es lo mismo, ¿por qué invertir una medicación tan cara en una persona que ya cumplió su ciclo de vida? Y que además hoy hay una medicina alternativa que se llama medicina paliativa para que no tenga dolor, ¿por qué le va a alargar 2, 3 meses de vida, 6 meses, si no va a tener una vida de calidad? Y en cambio esos recursos económicos que pudieran servir para niños, aunque no lo crean, estoy hablando de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, que son los 3 países más avanzados en este tema. Pero nosotros no. Le oía a un médico y a una radio decir, fíjese que en el Seguro Social le han negado la quimioterapia a un señor paciente que tiene 93 años. Y reclamaba y decía, no es justo. Le están negando su derecho, aunque sea a vivir un día más. Yo tengo que contarle, una hermana mía falleció hace poco
sus hijas y yo resolvimos que no le intervengan porque los médicos dijeron, si le intervenimos no es seguro que salga, tenía 96 años, no es seguro que salga del quirófano, y si saliera bien, probablemente viva 6 meses más, pero con estas limitaciones. Resolvimos que no haga la intervención, que tenga medicina paliativa. ¿Para qué queremos que viva 6 meses más si ya no va a ser la persona que le conocimos, lúcida? ¿Para qué? Pero hay que tener una fortaleza psíquica para entender esto. Recuerden, somos un país que no está en estándares de salud arriba, sino abajo. Tenemos un país con estructuras mentales medievales y no merecemos esto. Por eso tenemos que en la academia, en la universidad, en los sistemas judiciales, en las estructuras administrativas del Estado, modificar la estructura mental. Esa idea de culpar a la víctima es miserable. Y es muy común en nosotros, ¿no? Le golpean a la mujer y el argumento es, pero me provocó, o sea, ella tiene la culpa. O sea que, y es lo mismo, ¿no? Los pobres, son víctimas de una sociedad miserable. Pero ¿qué dice la gente? Porque son vagos, o sea, encima ellos tienen la culpa. La revictimización no es digna. Y es muy común en el mundo del judicial y es muy común en el mundo de la salud. Culpar a la víctima. Fue violada, no le puede culpar, porque le está revictimizando. Termino enseguida, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos lleva a plantear como un derecho humano, que no es uno, sino un conjunto de derechos, del derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud está el derecho al acceso a los medicamentos. Pero estos derechos no son eternos ni absolutos, son circunstanciales, son momentáneos, son provisionales. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir siempre. De manera tal que hay que entender lo que algunos no entienden. Somos seres para la muerte. Así que más allá de todos los cuidados que pueda poner el personal de salud, se va a morir. Se va a morir. Es que se muere alguien. Negligencia, es probable, hay que investigar. Pero usted no puede partir del supuesto que toda muerte es mala práctica médica. ¿Por qué? Porque somos seres para la muerte. Y en última instancia, no hay clínica, no hay médico, no hay ciencia que pueda evitar la muerte. Por eso lo que tenemos que juzgar es cuándo hay efectivamente negligencia y cuándo no, pues. Un amigo mío, ministro de Salud de Argentina, intensivista, pero experto en salud pública, sostiene que donde más mala práctica médica existe es en cuidados intensivos. Pero en Argentina no hay un solo juicio como mala práctica médica para alguien muerto en cuidados intensivos. Y me explica, dice, claro, como está grave el paciente, en la mentalidad de los familiares cabe la posibilidad de que se muera. Entonces, ¿cómo se muere? A nadie se le ocurre pensar que ahí hubo negligencia. Pero en cambio, va una chica, se hace una cirugía estética, entra caminando, se muere en el quirófano, mala práctica médica. Podría ser que la mala práctica médica esté en cuidados intensivos. Pero como la gente está esperando que se muera, no ven que ahí puede haber una negligencia. En cambio, en la otra, como no esperamos, ya partimos del presupuesto, podría ser que sea mala práctica médica, no cabe duda, pero no a priori, porque siempre hay imponderables en el cuerpo humano. Por eso es que es fundamental hacer estudios médicos, clínicos, no jurídicos solamente, para poder entender. Hay pacientes que con la mejor atención se van a morir. Es independiente, porque hay estas cosas. Y lo mismo hay que entender de la medicación. La empresa farmacéutica es la que se ha encargado, por una serie de mecanismos, de convencernos que la medicina
es salud. Y la medicina es un recurso, sin duda importante, pero no absoluto para la salud. Por varias razones, incluso científicas. Ningún medicamento o casi ningún medicamento es neutro. Todos tienen efectos colaterales. Le mejoran algo y le empeoran algo. Me gustaría que ustedes tengan un criterio general, que este criterio es de Martin Heidegger, uno de los mejores pensadores del siglo XX. Heidegger fue el que mejor explicó cómo toda técnica, todo insumo, todo instrumento tiene este doble carácter. Mejora, ayuda, resuelve. Pero ese mismo insumo, instrumento, aparato que mejora, ayuda y resuelve, daña, destruye y perjudica. Todo medicamento ayuda, mejora, pero daña, empeora. Entonces no puede medicarse todo el tiempo a menos que sea estrictamente menester. La medicación debería ser, en lo posible, evitada. El tema, y esto hay que conocerlo, es que las transnacionales farmacéuticas son las que están detrás. Y para las transnacionales farmacéuticas, el negocio no es la salud, sino la enfermedad. Esto hay que entender. A ver, después de la industria militar, en rendimiento económico, la más rentable industria del mundo es la industria militar. Produce ganancias de 2.600 millones por segundo. Por segundo. Solo calcule cuánto cuesta un portaaviones, o cuánto cuesta un tanque, o cuánto cuesta un misil, ya puede imaginarse. Es la industria más rentable, la militar. Sin drogas, que es otra industria muy rentable, la segunda industria más rentable es comunicación. Todo lo que tiene que ver con computadoras, tecnologías, celulares, es el segundo mejor negocio. Tanto que los más adinerados de la cultura occidental, que son Bill Gates, y los otros venden tecnología comunicacional. Y el tercer, sin drogas, o sea, de industrias legales, digamos, ¿no? El tercer gran negocio del mundo es la industria farmacéutica. Y a la industria farmacéutica le interesa la enfermedad, porque ese es su negocio. Entonces nosotros no podemos caer en la trampa de las farmacéuticas. Entonces las farmacéuticas operan más o menos como las empresas transnacionales de alimentos. Me imagino que saben de lo que hablo. Por ejemplo, la Monsanto se ha comprado todas las semillas y después patenta una semilla genéticamente mejorada, y ahora todos los que quieren sembrar soya o soja, como dicen en otros lugares, tienen que pagarle y comprar la semilla. Ese es otro negocio de alimentos. Ahora, las farmacéuticas necesitan vender y entonces necesitan que la gente se enferme y necesitan convencer a médicos y a la población ahora de que cuando tome ese medicamento es cuando va a estar así, como si hubiera alguna cosa, una pócima así milagrosa. Los medicamentos ayudan, no cabe duda, y es un derecho acceder a ellos, pero no son milagrosos. Y además generan daños colaterales, por lo tanto hay que andarse con mucho tino. Ahora, todo esto tiene que ser usado también con esperanza de vida. Déjenme contarle, en la provincia de Jujuy se prohibió dar quimioterapia a personas mayores de 80 años. Porque si tiene 80 años, tiene un cáncer terminal, le van a dar quimioterapia y ¿cuántos meses le van a alargar la vida? Ya, supóngase que usted dice, no, le van a alargar 1 año de vida. ¿Qué calidad de vida? Lo que pasa es que efectivamente hay una cosa que es interesante entender. Los familiares efectivamente quisiéramos que no se muera, pero socialmente hablando, que no es lo mismo, ¿por qué invertir una medicación tan cara en una persona que ya cumplió su ciclo de vida? Y que además hoy hay una medicina alternativa que se llama medicina paliativa para que no tenga dolor, ¿por qué le va a alargar 2, 3 meses de vida, 6 meses? Si no va a tener una vida de calidad. Y en cambio esos recursos económicos que pudieran servir para niños, para
Aunque no lo creas, estoy hablando de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, que son los 3 países más avanzados en este tema. Pero nosotros no. Le oía a un médico y a una radio decir, fíjese que en el Seguro Social le han negado la quimioterapia a un señor paciente que tiene 93 años. Y reclamaba y decía, no es justo. Le están negando su derecho, aunque sea a vivir un día más. Yo tengo que contarle, una hermana mía falleció hace poco. Sus hijas y yo resolvimos que no le intervengan porque los médicos dijeron, si le intervenimos no es seguro que salga, tenía 96 años, no es seguro que salga del quirófano, y si saliera bien, probablemente viva 6 meses más, pero con estas limitaciones. Resolvimos que no haga la intervención, que tenga medicina paliativa. ¿Para qué queremos que viva 6 meses más si ya no va a ser la persona que le conocimos, lúcida? ¿Para qué? Pero hay que tener una fortaleza psíquica para entender esto. Recuerden, somos un país que no está en estándares de salud arriba, sino abajo. Tenemos un país con estructuras mentales medievales y no merecemos esto. Por eso tenemos que en la academia, en la universidad, en los sistemas judiciales, en las estructuras administrativas del Estado, modificar la estructura mental con la finalidad no de irse en contra de nada, pero sí siempre pensar qué es mejor para nuestra sociedad, qué es mejor para la vida, y saber decir no, incluso a la medicación, si fuese menester. Muchas gracias.